Invita Empresa Sutil. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile, un tema al que todos se querían lanzar y lo está tratando de contener, porque lo teníamos para el segundo bloque, es la gratuidad en la educación universitaria, ahora que ya se conoce la fórmula, más o menos, y hay muchísimas críticas de parte de los supuestos beneficiados, al menos de algunas de las universidades. El rector de la Universidad Católica está diciendo que en las actuales condiciones ellos no se pueden sumar. El rector de la Universidad Alberto Hurtado está convertido en una especie de Hamlet, con un dilema tremendo sobre si sumarse o no. A ver, ¿qué les pareció, Alberto? Tú que has seguido bastante el tema. ¿Qué te pareció finalmente la fórmula elegida por el gobierno y qué consecuencias le ves a lo que puede ocurrir en esto? A ver, aquí hay que separar las cosas. Una es la fórmula del gobierno y otra es la conducta de los rectores. En términos estrictos, que el gobierno haya diseñado un sistema de subsidio a la demanda para las universidades. En general, para las universidades el único problema entonces es el valor que se le va a dar a cada estudiante, y en ese sentido hay muchas universidades que están presionando a ese valor. Y yo creo que más bien una campaña parecida a lo que pasó con los colegios particulares subvencionados. Yo creo que todos van a entrar. Si yo viera que la Católica no entra, empezaría a creer el asunto, pero me parece bien improbable que la Católica no entre en una política de gratuidad como esta, donde el Estado concurrirá a pagarle a sus estudiantes. Por demás está decir que además los precios de los estudiantes no pagan solo su educación, sino que además financian todo el funcionamiento de la universidad, lo que además es bastante inaceptable, porque y el precio que está pagando el gobierno tendría que hacer lo mismo, porque si uno financiara a profesores, tiza y pizarrón, la verdad es que el precio no es tan alto. Así es que, por un lado, yo creo que el gobierno eligió muy mal el mecanismo, porque el mecanismo sigue siendo subsidio a la demanda, es muy caro hacer eso, las instituciones compiten, buscan los estudiantes, tratan de captarlos, se llevan la plata para adentro. Yo creo que no es el mecanismo adecuado para nada. De hecho, hubo una división, ojo, entre los rectores. El G9 se transformó en G8 más 1. Carlos Peña dijo que él estaba en desacuerdo con todo, que quería subsidio oferta, pero él adentro, ¿ya? Entonces inventó una fórmula nueva. Y la verdad es que yo creo que entonces hay que separar. El gobierno yo creo que tomó una decisión mala, equivocada como política pública. La cantidad de plata que pusieron fue mínima, hay que decirlo. O sea, si originalmente se calculaba en 1000, después 500, como en 250, estamos hablando de que de verdad esto se dividió por mucho. Y yo creo que por otro lado los rectores están haciendo un juego de luces nada más. No, yo creo que es un mal proyecto. Efectivamente se mezcla, como decía Alberto antes, con la ley de presupuesto, que también me parece técnicamente un error. Y esto es parte de la confusión que ha tenido, ¿cierto?, el gobierno de la nueva mayoría respecto de gratuidad. Hemos escuchado muchas fórmulas y estamos recién empezando a entender la que en definitiva presentó a través de la ley de presupuesto. Creo que tiene problemas de principio serios. Creo que discrimina, como dije antes, a estudiantes que tienen la misma condición socioeconómica, pero va a depender de la institución, ¿cierto? Hay personas que tomaron la decisión ya, y esta ley va a afectarlos, digamos, retroactivamente. Porque ya están en una universidad. Porque ya eligieron, ¿cierto? Y eligieron mal, desgraciadamente, sin saber cuál es el criterio que el gobierno estaba estableciendo. Creo además que hay una amenaza respecto a la autonomía de los proyectos educativos. Vamos a ver cuáles esas condiciones. Y además que se traza una línea, por ejemplo, para dejar a la Universidad Alberto Hurtado del Padre Monte justo adentro, ¿cierto? Hay un criterio que me parece que es bastante arbitrario por parte de el gobierno. Y ya tiene a más actores en contra, partiendo por los propios estudiantes. El movimiento estudiantil hoy día le parece que esta es una mala fórmula. Yo creo que aun cuando esté dentro de la ley del presupuesto, este proyecto está recién entrando en discusión. A ver, yo quisiera decir que es obvio que está en la ley de presupuesto, no que el debate se hubiese dado, porque se viene dando hace rato ya, del año pasado, y es obvio que está en la ley de presupuesto porque con eso se va a financiar. Yo lo que le quiero decir a las personas que nos escuchan es que el próximo año más de 200.000 alumnos del 50% más pobres del país van a estudiar gratis en la universidad de centro de formación técnica, como lo dice justamente la ley de presupuesto que presentó el gobierno. Y yo creo que ese es el valor de esta reforma, algo que no teníamos. Yo no lo tuve, no sé si lo tuviste tú, yo tuve que pagar crédito fiscal, crédito Corfo, son muchos años desde
los que luchamos por el no eran otras épocas, ¿cierto? No teníamos esta oportunidad y es un avance de Chile que hay que valorar. A mí me parece que la acción de los rectores casi como es una acción colectiva de grupos de interés. Lo he visto reclamando ayer Página Completa, además todos varones. Los rectores de las universidades privadas, 7 hombres, el poder se concentra ahí, sumado a los 5 candidatos a fiscal, tenemos lleno de testosterona el poder público en este país, pero bueno, comentario aparte, 7 varones que están, que tienen como una especie de decisiones colectivas, pronunciamiento respecto a la materia, tienen interés en la materia. A mí me parece que hay que esperar que esta reforma, y yo pienso un demócrata actuando de buena leche, intentando hacer bien por el país. Yo me siento feliz de que haya un porcentaje de alumnos que puedan estudiar gratis. Yo no tuve la posibilidad de hacerlo y me endeudé, pagué muchos años, y yo encuentro que es valioso en sí mismo el hecho de la reforma y la gratuidad. Ahora, esto tiene bemoles, es necesario ir ajustando con el tiempo, como se va a hacer con la reforma tributaria. Hoy día hay un logro concreto que no es por ser obsecuente, pero tiene que ver también con la capacidad de reconocer aquellas cosas que significan un avance que fueron ampliamente demandados por el movimiento estudiantil. Bueno, así como hay 200.000 estudiantes que pudieran ser beneficiados, cosa que es discutible porque hay muchos que van a reemplazar una beca por la gratuidad, en la glosa de gratuidad, también hay una cantidad similar de estudiantes que no van a ser beneficiados, de las mismas características, vulnerables en términos de su hogar, digamos, situación económica. Por tanto, es bastante injusto para quienes quedan fuera. Y no tenemos ninguna claridad respecto a si en el futuro van a poder o no ser agregados estos estudiantes. El ministro de Hacienda lo decía ayer, que iban a ser sumados nuevos estudiantes en el futuro, pero la verdad es que con una economía que apenas crece y un presupuesto tan apretado para el futuro, la verdad es que no se ve muy bien cómo eso va a poder cuajar. Y lo otro que yo creo que esta es una reforma más allá del procedimiento, porque creo que legislar un marco para las universidades y para gratuidad a través de la ley de presupuesto es una cuestión que raya en lo indecente, ¿eh? Creo que se requiere una ley bien legislada, no a través de la ley de presupuesto, para crear un marco regulatorio adecuado para el sistema universitario, no la ley de presupuesto. Pero en fin, en ese punto yo creo que además hay una serie de dificultades prácticas que no se entienden bien cómo se van a aplicar. Por ejemplo, se está hablando de una serie de cálculos de aranceles sobre la base de lo que existe, más un 20%, pero no queda claro si eso va a ser por carrera, si va a ser por universidad. La universidad, por ejemplo, como la Alberto Hurtado, está reclamando que con eso, si hiere a la gratuidad, ciertamente va directamente a la quiebra. Hay dificultades prácticas también en términos de cuándo se va a conocer la información. Recién en diciembre van a tener claridad las universidades de cuál es la eventualidad que podrían tener en cuanto a ingreso por gratuidad. Es muy tarde, es definitivamente muy tarde para que una universidad tome una decisión tan trascendente como traspasarse a este sistema nuevo o seguir directamente como una universidad privada. Entonces hay muchas cosas prácticas, y cuando uno escucha a los rectores, por más que sean solo hombres, la verdad es que se están quejando con razón. Pero perdón, razón, es que porque no tienen una solución fácil. No encuentres la pifia a la costura, porque esto permanentemente cuando estamos hablando de este tema, entonces tiene algún problema. Terminamos con el lucro, se terminó con la selección, hoy día se está aportando en gratuidad, cuestiones que Chile no tenía ni en el gobierno donde usted fue ministro, ni en el gobierno donde yo fui ministra, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, y hoy día va a tener. Eso avanza, permite avanzar en equidad, sí, cuando la reforma tributaria hace pagar el 79% según un informe de un órgano internacional, al que más tiene, al 1% de este país que más tiene. ¿Es un avance o no es un avance? Entonces, yo más que criticar, porque esto se supone que es un diálogo que nos permite ir construyendo colectivamente, más que criticar, pensaría qué cosas, en definitiva, faltan o quedan como pendientes, pero desde luego uno debe, y no quiero ser complaciente, pero tiene que reconocer lo que supone. Me imagino que el movimiento estudiantil está desconforme porque quería para la totalidad, para el 100%, me imagino que sí, y si yo estuviera en su caso pensaría igual. Es más, los apoyo, me parece legítimo que ellos ejerzan el derecho a representarle al gobierno, el que han sido lentos, que ha habido escollos, que ha habido poco diálogo, pero sí podemos, a partir de esto, en esta y en otras reformas. Lo digo porque ahora se anuncia el proceso constituyente y nuevamente vamos a partir con lo mismo. Es que esto ha aparecido, recuerden ustedes que tuvimos video por la campaña tributaria, video por la reforma educacional, vamos a tener video en contra de la reforma. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hay disposición para dialogar y avanzar o no hay disposición? A ver, pero el Transantiago fue una política súper bien inspirada, que pretendía mejorar sustancialmente el transporte público en Santiago, pero la verdad es que su diseño y su implementación fueron desastrosos. Entonces la gratuidad puede ser una política muy bien inspirada, pero si se hace mal y se aplica peor,
Bueno, la verdad es que los resultados van a ser A lamentables. ver, yo creo que está claro que toda la lógica con la cual se ha operado en el problema de la reforma educacional como un todo, ya ha sido incomprensible en el orden. Eso lo coinciden todos los expertos y coinciden y coincide incluso el mismo ministro que lo hizo, porque él mismo dijo que estaba mal hecho, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Para decirlo en términos gruesos, si yo parto con la ley de presupuestos porque sé cuánto me cuesta, la reforma tributaria porque sé cuánto me cuesta la educacional, y no sabían cuánto les costaba la educacional. Luego hacen diseñan la reforma educacional, ¿ya? Y la reforma educacional se concentra fundamentalmente en los temas económicos, cuando resulta que si yo voy a hacer una reforma educacional, el costo de la educación va a depender mucho de lo que yo le ponga adentro. Hay un objeto que tiene determinados costos, determinados valores y determinado diseño. Si yo hago subsidio a la demanda, y esto es lo que me parece más grave, el subsidio a la demanda históricamente hace que cada institución sea más cara que el subsidio a la oferta. Por tanto, yo elegí el mecanismo más caro cuando no tengo plata, ¿ya? Para poder hacer educación gratuita. No hay ninguna parte del mundo, habrá que añadir, de los que tienen educación gratuita, que funcione con subsidio a la demanda. Son normalmente contradictorios entre sí. Perdón, Alberto, pero ¿hay alguna parte del mundo donde se haya hecho un sistema sobre un sistema que ya es privado? La gran parte de la educación superior en Chile es privada. ¿A eso, sobre un sistema privado, ponerle gratuidad al Estado? Porque es un diseño muy complejo. No, porque es absurdo, porque es muy complicado y además porque la presión que va a pasar es esto mismo, que la presión va a ser a subir el precio. Todos van a tratar de subir el precio, es como decir, mañana el pan es gratis. Todos los que hacen pan van a decir, bueno, el pan ahora vale más porque el Estado lo paga y la gente no va a protestar si el pan vale más, ya lo mismo. Entonces, obviamente, es un mal sistema. En ese a menos sentido, que el Estado regule el precio del pan, pues establezca ciertos principios. Es una cuestión que es indefinible por cada institución, porque la institución es chica, más grande. ¿Cómo tú defines que una universidad... pero estamos hablando de Estado regulatorio, que Está bien, también en materia pero yo te pongo un medioambiental hay un Estado regulatorio, en diferentes materias el Estado regula para que no abuse el mercado. En las universidades más grandes, por cada departamento de una disciplina pequeña, como la disciplina de ciencias sociales, por ejemplo, hay 30, 40 o 20 profesores de jornada. ¿Ya? En una universidad de las más pequeñas, en cambio, hay de repente 3, 4 profesores de jornada. Y resulta que valen lo mismo. Entonces tú tienes ahí una distorsión de mercado que es muy difícil de absorber. Pero tu universidad recibe un aporte basal del Estado. En cambio, las privadas no reciben aportes basales. Eso hace una diferencia muy importante en términos de financiamiento. Momento, porque si tú ves la plata que reciben desde el Estado como un todo, ¿ya? A través del crédito, por ejemplo, con aval del Estado, reciben un monto a veces superior a las universidades y además el aporte que recibe, por ejemplo, la Universidad de Chile, donde tú trabajas, recibe 9.000 millones de pesos, ya, de un presupuesto de 300.000 millones. O sea, estamos hablando de una cifra que es completamente ridícula para los montos que va a manejar. Entonces, tampoco confundamos a la gente diciendo, no, reciben una cantidad de plata. La verdad es que es prescindible. Hoy día lo que pasó en la práctica, es como dijo el rector Vivaldi hace un par de semanas atrás, es que pasaron de 40% financiado de los estudiantes al 50% financiado, crecieron un 10% las becas. Estos son becas, no estamos hablando de una gran reforma en el financiamiento. ¿Es mejor que lo que había antes? Bueno, es difícil que fuera peor. Teníamos uno de los peores, teníamos un 22% del gasto de los hogares en educación en Chile versus el 12% del país que nos seguía en el mundo. Era difícil que fuera peor. Me gustaría hacerle un contrapunto a Laura, digamos, que hoy día está muy demócrata, muy dialogante, muy pro cambio, digamos. Somos así los demócratas cristianos, es imposible. Sí, hoy día, sí, mañana, por ejemplo. Y creo que hay una paradoja porque quienes instalaron, por así decirlo, un lenguaje más bien polarizante, desde los poderosos de siempre, desde la retroexcavadora, fueron desde la nueva mayoría, quienes pidieron las mayorías para hacer los cambios y terminar con la democracia de los consensos y dejar e invalidar los acuerdos fue el actual gobierno. Entonces, hoy día, que no tienen apoyo ciudadano y las reformas tienen alto nivel de rechazo, ¿fue el actual y donde gobierno la oposición, o los digámoslo, líderes de los partidos la oposición políticos? hoy día no es necesario para aprobar los proyectos de ley que el gobierno está promoviendo. ¿O los presidentes de los partidos políticos? Entonces, no, yo creo que la nueva mayoría es una coalición. Cuando habla uno representa a todos, eso funciona generalmente son un así. cuerpo y la ciudadanía la rechaza. Cuando y la pregunta Quintana es... habla, nos representa a todos, no, eso no es verdad. Yo he manifestado discrepancia aquí frente a muchos dichos. Los poderosos siempre vino del Ministerio de Hacienda. Sí, pero la verdad es que los demás no es verdad. Entonces ese es un lenguaje que polariza. Se pidió un congreso para el Chile, se obtuvo. Entonces hoy día creo que pedirle a la oposición, digamos, exigencias respecto de cuáles tienen que ser sus posturas, si son críticas o no. Diálogo y hacer propuestas. Yo solo quiero... Aquí lo importante es que la nueva mayoría... Hoy día el senador Walker dice, ¿cierto? ¿Cómo yo lo voy a explicar a los alumnos de INACAP
que ellos no van a tener gratuidad y sí lo van a tener los alumnos del ¿Tú DUOC. eres seguidor de Walker? No, ¿cómo eres seguidor de Walker? Eso es notable. Descarta todo Walker Es y vamos a la presidenta, que ella es la líder de la La coalición. inconsistencia de hoy día pedir diálogo cuando ayer en los acuerdos y toda la cultura, digamos, de generar consenso ya no tenía valor. Es algo que más bien tienen que hacerse ustedes cargo. Mira, perdóname, yo no voy a aceptar que tú vengas a decir aquí, porque no es correcto, a lo menos impreciso que aquí ha habido una negación a dialogar y a llegar a acuerdos, porque eso no es verdad. Yo muchas veces dije, si no hay acuerdo y después del diálogo se aplican, por cierto, las mayorías, pero lo que se ha intentado, por favor, no me diga que no hemos tenido política de los acuerdos, desde el triunfo del no en adelante, esto ha sido justamente excesiva posición de acuerdo y poco avance, y los poderosos de siempre, o la clase de la élite de los partidos políticos, lo que ha impedido justamente avance en muchas materias, impidió en base a una transición pactada para dar gobernabilidad y por todo lo que nosotros sabemos. Entonces no diga que no hemos tenido disposición. Lo que yo justamente estoy pidiendo es que ahora avancemos un poco más en nuestras posturas de tal manera de ceder, y lo que se le pide a la derecha no es que critique si hay un acto en el Caupolicano, no es que, al contrario, yo valoro que ayer la coalición de la oposición lance un Chile Vamos. No le hago crítica, me parece que es insano reírse entre ellos porque eso no fomenta el diálogo. Ojalá que tuviésemos una posición con posturas, con ideas, que tuviese apoyo en la ciudadanía, al igual que la coalición de gobierno, de tal manera de permitir avances que efectivamente sean trascendentales para los chilenos. Lo que me pasa a mí es que siento que hemos perdido un poco la ruta respecto al debate, porque únicamente estamos diciendo tú lo dijiste, no lo dijiste, esto es como un matrimonio mal avenido, entonces permanentemente estamos sacando los trapitos al sol. Entonces a mí me gustaría que en esta segunda etapa, en este segundo tiempo, efectivamente haya una disposición mayor a poder ceder en nuestras pretensiones, hacer ver los puntos que menciona Felipe respecto de sus dudas de la reforma laboral, pero seriamente sentarse a la mesa, porque lo que no es posible es vivir permanentemente en contrapunto. Eso no le hace bien a nadie, a la ciudadanía, por cierto que le molesta, piensa que todos nosotros somos parte de este tinglado de políticos y nosotros somos sus comentaristas. Y la verdad que yo espero, más que comentar los dichos de Walker, que podrá ser muy legítimo, pero yo hace rato que pienso, hace hartos años que pienso por mí misma, entonces yo más bien esperaría que hacer propuestas y reconocer aquello que se ha avanzado y esperar que efectivamente en lo que queda del tiempo se pueda cumplir con la palabra empeñada. A mí me preocupa, por ejemplo, el debate sobre la Constitución u otros tantos debates. Está por votarse en el Parlamento, y con esto termino, el tema del fiscal nacional, y van a votar parlamentarios que están siendo investigados y formalizados. Van a votar la ley de aborto, también parlamentario, incluso en un partido que estaba a punto de ser formalizado. Entonces la pregunta es, efectivamente, sí, pero estoy hablando de los que votan, estoy hablando de los directamente involucrados. La que propone la presidenta. No estoy hablando, tú no respondes, tú respondes por ti mismo. Apliquemos la misma regla, Alberto. Yo no podría jugarte a ti por la complicidad de tu padre. Ella era un funcionario, su hijo fue funcionario de gobierno. Yo estoy hablando de las son individuales en materia del derecho. Después, si quieres, te explico. Pero en el derecho la no tiene responsabilidad nada que son ver, aquí estamos hablando de individuales. política. Entonces, yo esperaría, sinceramente, que aquí efectivamente podamos debatir respecto de cómo participan en el debate democrático. Esto es importante para los chilenos. ¿Van a votar? ¿No van a votar el fiscal nacional, los senadores involucrados? Es importante para los chilenos, Alberto. Pero claro, pero ese 20%, a ver, dejemos claro, la ley no prohíbe que esos diputados, senadores voten al respecto. O sea, dejémoslo claro que no es un problema jurídico. Solo los senadores. O sea, entonces da lo mismo que esté investigado, pero resulta que para este tipo de cuestiones no es tema. Y de hecho no están fuera del cargo, no hay nada que debiera estar, que es una discusión que debiéramos dar, no tengo ninguna duda. El punto de fondo es que hay una cuestión política, que es delicado cuando la presidenta de la República, en un caso que podría ya haberlo aislado políticamente y haberlo dejado como un asunto estrictamente relacionado como un asunto entre privados, pero que sencillamente se politizó muchísimo, y donde están involucrados también casos relacionados con el financiamiento de su propia campaña, que están siendo investigados por fiscales. Ella va a tener que también tomar una decisión respecto al tema. Ahora, la presidenta no puede inhabilitarse. No, legalmente, ¿qué va a hacer? No puede inhabilitarse. La presidenta no puede le ha inhabilitarse, llegado algo que no puede evitar. Pero es que allí es donde yo considero que aquí hay un problema que es colectivo, sino un problema de la presidenta solamente o de los senadores solamente. Aquí hay un problema que tiene que ver con la decisión de la élite. Es la élite la que está hoy día sin condiciones para tener la legitimidad para nombrar a quienes van a investigarlos a ellos mismos. Y frente a eso, lo que ahí sí se requiere es una solución de conjunto donde decir, ¿saben qué? ¿Por qué no buscamos un mecanismo que legitime esto, que haga que no queden dudas respecto a la decisión? ¿Ya? La derecha le está haciendo un juego muy inteligente a la presidenta Bachelet
en circunstancias que el candidato que supuestamente tendría que ser el candidato que está investigando el caso Cabal, que es un candidato con muy pocas posibilidades en la realidad, lo ponen como un candidato que debiera ser el favorito, pero que la presidenta no va a permitir que eso acontezca. ¿De cuál está hablando? Entonces, Toledo. de Toledo. Entonces le van a poner el problema encima de la mesa en circunstancias que no es real, pero se lo van a poner sobre la mesa. Y ella no está tomando las decisiones para que eso no acontezca. Entonces, tenemos que buscar el mecanismo lo más legítimo posible para que no quede en duda. Aquí se elige un fiscal nacional justo en un momento donde las investigaciones van a continuar, ¿ya?, en pleno proceso investigativo, investigaciones que hoy día están en manos del fiscal nacional. Entonces, esto no es un asunto anodino, es sumamente relevante y para eso efectivamente hay un problema en el Congreso y hay un problema en el Ejecutivo. Y cómo resolver ese problema en conjunto es un dilema que debieran abordar razonablemente, porque si no va a quedar en la duda para siempre de si los casos no terminan con juicios severos y qué sé yo, va a quedar la duda para siempre si acaso esto no fue un arreglín. Perdón, Hernán Felipe, ¿hay alguna salida a esta situación? Yo creo que al final hay que dejar que las instituciones funcionen en la medida de lo posible, como diría don Patricio Elwin. No, Lagos Juaniel Pero- con una sola frase. Exacto. La transición contenida en una frase, Felipe. Completa. Pero cualquier alternativa... Pero no te puedes convertir en un cómplice pasivo. Nunca lo fui, nunca lo fui. En todo caso, sí, me desconcentraste, ¿verdad? No, pero yo creo que es muy arriesgado buscar soluciones alternativas a las que están contempladas en la Constitución y las leyes, porque cualquiera de ellas siempre también va a poder ser cuestionada, porque no nació de lo que es la estructura jurídica del país. Entonces, yo prefiero acá dejar que las instituciones funcionen y que quienes tienen un problema en conciencia tomen la decisión de si se abstienen o no. En el caso de los senadores y también en el caso de la presidenta, porque la presidenta podría, de alguna forma, tratar de delegar esta decisión, por ejemplo, en su ministra de Justicia o en alguien de estas características, para evitar, No sé si es legalmente delegable esto. pasar el bochorno de tener que decir sí o no al fiscal Toledo. Pues formalmente podría delegar la Claro, decisión. pero es la A mí presidenta la que tiene que Pero firmar. indudablemente, pues, yo no dudo que ella va a hacer lo que es correcto. Ahora, a mí me parece que yo siento que al interior de la Fiscalía, y este es un organismo que fue creado con mucho éxito, los fiscales hacen una gran labor, debería existir un mecanismo de filtro más fuerte, de tal manera de impedir que todos los casos llegaran al fiscal nacional, porque también al interior de la Fiscalía uno lo que escucha es que existen tendencias, ¿no? Los que son del fiscal nacional versus los que son opositores al fiscal nacional. Tú lo has comentado, Alberto, numerosas oportunidades aquí, y nosotros sabemos, sin saberlo desde fuera, que hay algunos que son pro Saba, otros pro Gajardo, hay distintas posiciones. Entonces, yo más bien también tendría y esperaría que tuviera filtro el funcionamiento de la Fiscalía, de tal manera que no todo llegara al fiscal nacional y estuviese menos en un año de elección. Por ejemplo, una norma podría ser que en un año en que se cambia el fiscal nacional él no pudiera participar como interviniente, y esa es una cuestión. Te quiero recordar que hasta hace pocos días atrás nombró como fiscal de la segunda región a Ayala, que ha sido también investigado. Entonces, para esas cosas está siendo investigado, y para estas cosas, porque además ha dejado un grupo de fiscales que tienen una duración aproximadamente de 8 años, debería haber mayores filtros en el funcionamiento de la Fiscalía, de tal manera de impedir que este tipo de cosas sucedieran. No se ha hecho todavía, es necesario mejorarlo, sí, y yo esperaría de los senadores definitivamente que estuvieron complicados, que hubiese ahí una actitud, a lo mejor un acuerdo por parte del presidente del Senado con los senadores involucrados. Todavía tengo la esperanza que ellos mismos se inhabilitaran. No, yo creo que estamos frente a una cuestión compleja, porque efectivamente hay que dejar que las instituciones y las leyes funcionen, y la presidenta de alguna manera tiene potencialmente también un conflicto de interés. La Fiscalía está investigando a algo que involucra directamente a su propia familia, y lo propio con algunos senadores. Ahora yo, en el espíritu, digamos, optimista, demócrata y ecuánime que tiene el día... Demócrata y cristiano de Laura Albornoz, creo que la Fiscalía ha demostrado, con todas las presiones en los últimos meses, en ir sacando adelante sus investigaciones, manteniendo cierta autonomía, soportando presión, y tengo la impresión, por lo tanto, de que cualquiera de los actores que hoy día esté, de alguna manera va a seguir en esa doctrina. Me costaría creer de que aquí tengamos un retroceso respecto del grado de autonomía que va ganando la Fiscalía. Me parece malo cuando uno lee los diarios y los diarios tienen su candidato. Esas cosas me parecen un poquito desagradable. Está bien, pero... El Mercurio y la Tercera están por el de la UDP. Está bien, pero lo importante más bien creo es la autonomía que ha demostrado frente a poderes muy, obviamente, de mucho peso, investigaciones que afectan a sus intereses. Yo quería agregar un puntito respecto a esto del fiscal nacional,
porque cuando uno mira las exposiciones que hicieron frente a la Corte Suprema, Sí. este tema sí ocupó algunos minutos, pero lo central en sus exposiciones fueron de cómo hacer una fiscalía más efectiva en combatir la delincuencia, Sí. que es el problema número uno hoy día, según lo que sienten las familias chilenas. Y yo creo que es importante tener esto presente porque lo de Cabal y lo de Penta son todas cosas que hay que abordar y ciertamente son muy importantes de un punto de vista sobre todo mediático y también ético. Pero lo que va al delito mismo, al delito habitual, al delito contra la propiedad, al delito contra las personas, eso es lo que también importa mucho. Y yo creo que la elección del fiscal, el que tenga una propuesta más interesante en esta materia, yo creo que debería tener también los mayores votos. El que cree que va a bajar la delincuencia con más fiscales y policías también está equivocado O con respecto a todos los datos detención por internacionales. sospecha, Los datos control de internacionales dicen que una identidad. reforma tributaria hace más por la delincuencia que 1.000 policías, 6.000 policías. O sea, Bueno, pero hay que partir por alguna institución y creo que la Fiscalía es una de ellas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Ciudadanos de CNN Chile. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muy buenas noches. Y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Osorno sufre sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice. Ahora todos los días en quepasa.cl.